Llevo más de un año y tanto tejiendo amigurumis de forma esporádica, no al 100% como quisiera, y te voy a contar en este video lo que yo he ido aprendiendo durante todo este tiempo y que ha ido ayudándome a perfeccionar un poquito el tema de que mis muñecos queden un poco más prolijos. Así que bueno, si es que te interesa este tipo de contenido aquí en el canal, me dedico no solamente a hablar de lo que es el ganchillo, sino también todo lo que hay detrás de los amigurumis. Mi nombre es Val y te doy la bienvenida. Bueno, como te decía, llevo un poco más de un año tejiendo y me ha sorprendido que me han dejado comentarios algunas personas diciéndome que encontraban que tejía bastante bien a pesar que llevaba poco tiempo tejiendo. Y la verdad que debo reconocer que soy bastante perfeccionista y minuciosa, a pesar de que la gente que ya ha visto mis videos anteriores sabe que no me he quedado pegada en algunos errores, que igual he seguido tejiendo y los he dejado ahí en el tejido y no he querido desarmar muchos de ellos. A eso me refiero porque en el fondo he entendido cuáles han sido esos errores y al final de cuentas el aprendizaje y con lo que yo me quedo es lo más importante, más allá de que el amigurumi tiene sus pequeñas heridas, como yo le digo, heridas de batalla, están ahí como para recordarme justamente también esos errores. Bueno, voy a empezar diciendo que lo primero que yo aprendí con el tema de los amigurumis o del ganchillo en general es entender un poco esto del anillo mágico, que puede resultar un poquito frustrante cuando uno empieza a buscar un video. Debo decir que en un principio me costó bastante no entender cómo funcionaba o cómo iba el hilo para tomar y formar el anillo mágico, sino más bien porque todos los videos que yo veía, no sé por qué razón, no se me quedaban en mi memoria, y cuando retomaba el tejido y tenía que empezar a hacer un anillo mágico, tenía que ir de nuevo a buscar aquí mismo en YouTube un video tutorial que me dijera cómo hacer un anillo mágico. Bueno, gracias a Dios conseguí un video, ya no recuerdo de quién era, pero se lo agradezco igual de todo corazón porque encontré una forma para mí súper práctica que me ayudó a entender y que no se me olvidara jamás el tema del anillo mágico. Les voy a dejar aquí un pequeño clip de cómo yo tomo el hilo y lo paso, ¿cierto?, por mi dedo y luego ahí lo enrollo en mi dedo índice y así puedo en el dedo hacer el anillo mágico. No sé si ustedes conocían esta forma, pero a mí desde que aprendí a hacerlo de esta manera jamás se me olvidó, ni se me pasó, ni nada. Así que si ustedes también son como yo, que en un principio o llevan tiempo y siempre tienen que estar viendo cómo hacerlo, o no lo conocían y quieren practicarlo para ver cómo les funciona, si les funciona mejor o no, ahí se los dejo entonces para que puedan también aprender esta técnica de esta manera, digamos. Lo segundo que me costó un poquito y bastante, pasaron varios meses en que entendí el tema de lo que es el ganchillo, el número de ganchillo en relación al número de hilado o hilo que vayas a ocupar para tejer tus amigurumis. Y este es un error que yo creo que la mayoría cometemos cuando sobre todo estamos empezando en los amigurumis. La verdad que nos guiamos por lo que nos dice o la etiqueta del hilado que compramos, o dos, la dependiente o trabajadora detrás del local que nosotros le preguntamos y decimos, hoy queremos empezar a tejer amigurumis y quiero comprar un hilo, ¿qué hilo me recomiendas? Y a la vez, ¿qué ganchillo puedo ocupar para este tipo de hilo? Y fue así como yo empecé con un hilo, o sea, con un ganchillo
que era el número 3 para un hilado, que hoy en día lo tejo con el número 2. Imagínense cuánto diferencia hay entre el 2. Ustedes ya, me imagino que ya saben que entre medio hay varias numeraciones que yo pude haber ido bajando, y sin embargo yo tejía con el número 3 pensando que era el ideal porque era lo que la dependienta de un local me había recomendado. Y la verdad es que, claro, también te lo pueden recomendar incluso algunas diseñadoras, pero tiene que ver mucho con el tipo de hilo con el que uno teje y también con la tensión que uno ejerce, que también es una parte que hoy en día todavía sigo encudriñando ahí de alguna manera para lograr aún más la perfección en cuanto a la tensión. Y la tensión, si bien es cierto, es algo personal, como yo lo digo, porque es la perfección en lograr esa tensión tiene que ver con cada uno. No existe una tensión ideal universal para todos. La verdad que es la tensión que tiene que ver con el tipo de hilo, el ganchillo que utilizas, el tipo de puntada que haces y cómo vas ejerciendo el ganchillo al momento de tejer un punto. Entonces son varios factores que tomar en cuenta. Pero con el tema del ganchillo, yo les voy a mostrar también aquí un clic de uno de mis primeros amigurumis, que como ven quedó bastante abierto en algunas partes, y esto se debió a que yo estaba tejiendo con un ganchillo que no era el adecuado para el tipo de hilado, y sigo tejiendo con el mismo hilado, así que no lo he cambiado. Pero si se fijan, aquí se nota bastante las aberturas y por ende se ve el algodón. Y lógicamente que al ojo no se ve bien. Entonces amo este diseño, pero siempre me causa ruido ese problema. Y la verdad es que a pesar de todo, obviamente que no lo desarmaría, lo voy a dejar ahí porque es un recuerdo también de saber que estos fueron mis inicios en el ganchillo y los errores que yo cometí cuando recién empecé. Cuando entendí el hilado, y si a ustedes les pasa, perdón, el ganchillo, la abertura de la puntada, mejor dicho, si ustedes sienten que les está pasando esto, entonces bajen un poco el número del ganchillo, y si ven que les sigue pasando lo mismo, siguen bajando hasta que encuentren el punto exacto entre tu hilo, tu puntada y tu ganchillo, ¿ya? Esa es mi recomendación, porque eso lo fui aprendiendo porque yo igual bajé del 3 al 2,5 y aún así sentía que todavía me quedaba un poco abierto en algunas partes, sobre todo porque yo tiendo a rellenar mucho y eso hace que obviamente que se abra un poco más el punto, y mientras más suelto está por el tema de la tensión y del ganchillo, más se ve hacia adentro el algodón. Entonces llegué hasta el punto donde ya bajé al número 2 y ese es mi, digamos, mi ganchillo ideal, mi número ideal para el tipo de hilo que yo ocupo, que es un hilo de algodón de grosor fingering, ¿ya? Que es de la marca Revés Derecho, que es la marca que hay en Chile, que es la que tiene más cantidad de colores, de gama de colores, y por eso la utilizo. No es la más barata, pero es 100% algodón. Y ahí que me lleva al otro punto importante que tiene que ver con que un amigurumi tejido con un hilo o un hilado, mejor dicho, que no es algodón, 100% algodón, y que tiene cierto acrílico o es totalmente de acrílico, el efecto no es el mismo. Leyendo y buscando información, a pesar de que yo empecé a tejer con este tipo de hilo, también supe y me enteré con toda la información que busqué en que efectivamente uno de los mejores, digamos, tipos de hilado recomendado para tejer amigurumis es el de algodón 100%. ¿Y por qué? Porque logra una prolijidad en el tejido. También es cierto que es uno de los que puede acusarte más
al momento de tejer, o sea, te muestra claramente tus errores. Porque no así con un hilado de acrílico, por ejemplo, al tejerlo con un hilo, o sea, con un ganchillo quizás un poquito más grande o que no es el correcto, quizás no se note tanta la diferencia de la abertura al momento de rellenarlo. O que no se note tanto esta tensión, esta prolijidad de los puntos con un hilo o hilado de acrílico versus uno de algodón. En el de algodón es mucho mejor cómo toma la forma del amigurumi la puntada, por lo tanto se va a ver mucho más parejo, más prolijo y por ende mejor terminado. ¿Ya? Entonces, una recomendación también es que si quieres subir un poquito más el nivel y tú sientes que, por ejemplo, tus amigurumi no se ven tan bien, también puede ser un factor el tema del hilado que estás usando, que no es 100% algodón. Y cuando pruebes un hilado 100% algodón, vas a notar que hay una gran diferencia entre ambos tipos de hilado al momento de tejer un amigurumi. Bueno, el tema de la tensión... también, como les comentaba hace un poquito rato atrás, también es sumamente importante porque la tensión se logra con conciencia. Como una vez les dije yo en unos videos atrás, la verdad es que ¿cómo es eso con conciencia? Cuando uno está empezando, lo ideal sería que uno estuviera viendo atenta al 100% con conciencia, por eso, lo que estás tejiendo, puntada a puntada. Quiero decir que tomes bien el tipo de hilo, tomes bien, ¿cierto? O sea, utilices bien un tipo de hilo, utilices un ganchillo apropiado para tu hilo y que al momento de colocar el hilo en tu mano, utilices una forma en que el hilo no quede suelto, ¿ya? Porque al quedar suelto vas a ir tejiendo quizás una puntada más apretada y una puntada más suelta. Y eso también se puede deber, si es que tú estás mirando, no sé, una película, una serie, lo que sea, y estás tejiendo, y estás claro que ya te conoces al revés y al derecho, quizás el punto, por ejemplo, el punto bajo, y estás tejiendo todo en punto bajo, estás mirando, pero no estás tomando tensión en la puntada, y puede que por ahí te quede un punto más suelto y un punto más alto. Como yo sé que mi puntada está quedando con una buena tensión. Aquí también les voy a dejar un clic de cómo yo noto cuando estoy tejiendo bien y tomo conciencia, ¿cierto?, de que estoy tejiendo. Esto siempre se hace al principio de la conciencia, ¿ya? Es cuando tú vas como agarrando experiencia y ya tienes claro la puntada que vas tejiendo, cómo tiene que ir quedando, ¿ya? Con esa tensión que tú necesitas para que te vaya quedando prolijo. Entonces es cuando notas que, por ejemplo, tú vas tejiendo los puntos, en este caso, por ejemplo, los puntos bajos, y vas notando que las puntadas, cuando tú lo colocas de esta forma, van quedando parejas. Tú no ves que una está más grande ni una está más chica o que están todas, o unas cuantas de una puntada y otras de otra, sino que todas se ven casi perfectas al ojo. Casi, digo yo, porque la perfección no existe, ¿ya? Sino que se ven casi perfectas. Cuando estas figuritas de arriba, que no sé cómo se llaman, perdónenme, pero todavía en la parte técnica no me sé bien los nombres de cada cosa, así que ahí ustedes, las más expertas, sabrán esto, cómo se llama la parte de arriba que se va formando. Pero esta figura que se van viendo de cada puntada tiene que verse bien parejitas, ¿ya? Y eso quiere decir que ahí tú estás tejiendo un punto bien, ¿ya? Con conciencia, como les digo yo. Bueno, ese es el tema de la tensión. Yo me costó bastante entender esto porque era una frustración para mí cada vez que yo compraba un patrón, tejía un diseño y me guiaba por lo que la diseñadora decía en cuanto al tamaño. No en sí, yo no me fijaba en la descripción de qué hilo ocupó, o sea, así como lo veía, pero por encima, ¿no? Los colores, pero no estudiaba que si ella utilizó o no un tipo de grosor, no me fijaba. A lo sumo me fijaba en el tipo de ganchillo, pero como yo sabía que mi hilo se tejía con el número de ganchillo número 2, que era como para mí el ideal, para mí no era relevante el tema del número del hilo.
Pero hay diseñadoras y cuando uno compra un patrón que a veces no son de nuestro país y utilizan un hilado que uno no conoce y por ende no sabe qué tipo de hilado es. Además también hay diseñadoras que tampoco le colocan la descripción del hilado, o sea, si es fingering, si es otro tipo de grosor o no. Entonces a mí me causaba un poquito de frustración y usted muchas veces en todos estos recuentos que yo hacía mensual de los amigurumis que yo tejía durante el mes, cuando yo les daba este recuento yo les decía, bueno, debería medir tanto y yo terminaba con un amigurumi mucho más chico. Y yo no sabía, no entendía por qué terminaba más chico mis amigurumis hasta que fui entendiendo de que estaban tejidos obviamente que con otro tipo de hilado, por ende con otro tipo de ganchillo. También utilizaban otro tipo de puntada, que también ya les voy a hablar de eso, y tenían una tensión propia de ella que hacía que el amigurumi quedara de un tamaño distinto obviamente que el mío. Entonces esto nos puede pasar mucho con cada uno de los diseños. Hay que tomar de referencia el tamaño y todo lo que sale dentro de un patrón, siempre y cuando uno quiera tejerlo y que le quede del mismo tamaño que lo compró, ¿ya? Si para ti no es un problema que te quede más chico o que te quede más grande, entonces la verdad que da lo mismo ese aspecto. Pero siempre y cuando sepas que tú lo estás tejiendo con el ganchillo adecuado en el hilo que tú quieras tejerlo y que estás utilizando una tensión adecuada para que tu amigurumi quede lo más prolijo posible, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, yo como tejo con un hilado fingering, de grosor fingering, también me costó al principio entender que me quedaban unos hoyitos en cada vez que yo sabía dónde terminaba o dónde empezaba cada corrida o cada vuelta, porque yo le colocaba este tipo de ganchillo, o sea, de marcador, perdón, de marcador, que si ustedes lo ven es bastante grueso el tipo de, digamos, de plástico que tiene ahí. Entonces yo lo encontraba lindo, compré unos una vez de corazones, como son de colores, la verdad que eran muy lindos, pero no son prácticos para aquellas que, como yo, tejemos apretado con, digamos, con un hilado como el algodón, que se nota, como les decía, los acusa los errores. Entonces cada vez que yo terminaba la parte de atrás se notaba siempre el punto ahí donde yo empezaba y se notaba donde yo empezaba. Y me di cuenta que era porque utilizaba estos marcadores que me dejaban el orificio más grande del punto del hilo que yo iba tejiendo. Entonces descubrí que existían este tipo de marcadores que, si se fijan, son demasiado finitos y que caben perfectamente en el orificio en versión miren la diferencia de grosores. Entonces también esto puede marcar una diferencia si uno quiere ir trabajando más prolijamente, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, el tema del tipo de ganchillo. La verdad que el tipo de ganchillo no va a definir tu tejido. Y esto creo que también vamos a derribar un poco el mito de que aquellas que dicen que tejer con un ganchillo marca Tulip o marca Clover son lo mejor, son los dioses. Y es verdad que tienen una forma al momento de tejer que se sienten muy cómodos y que puede ayudar mucho esa comodidad del tejido, pero eso no va a hacer que tu amigurumi quede más lindo o más feo o más prolijo o menos prolijo, ¿ya? Hasta la fecha yo sigo tejiendo. Espérenme, ¿dónde está mi ganchillo? ¿Dónde lo dejé? Se me había perdido mi ganchillo. Miren, este es el ganchillo con el que yo tejo. Es número 2 y si se fijan está bastante ahí estropeado porque lo tengo así ya donde he tejido bastante, menos de lo que yo quisiera, así. Y tengo el número 2
la marca Tulip, que lo intenté, créanme, lo intenté usar y no me gustó. No me gustó porque para el tipo de punto que yo tejo, quedaba, no sé, no es con, a ver, aquí debo ser súper honesta que el ganchillo es maravilloso, estupendamente bueno, pero yo tejo tipo cuchillo, como le llaman, ¿ya? Que ya lo vieron ahí en las imágenes cuando les mostré los clips de algunas cositas. Entonces yo tomo de esa forma el ganchillo y la forma en que yo lo tomo de alguna manera hace que la punta del ganchillo quede en el hilo y se abra el hilo, y siempre que tejía me hacía perder tiempo porque se me abría el hilo. Entonces tenía que volver a enterrar el ganchillo y tejer. Entonces una lata que se te abra el hilado, por ejemplo, así, que quede como las hebras abiertas y como que tú enganchas el ganchillo y te quedas con una sola hebra y el resto queda como metido ahí. Entonces no me gustaba. Y me pasaba y me pasaba, por más que lo intenté, no. Así que todavía lo tengo aquí en la caja, lo volví a guardar en la caja. A ver si en algún momento le doy la oportunidad con otro tipo de hilado y ver si efectivamente tiene que ver con el hilo y quizás no con mi tipo de puntada, o sea, de mi tejido, como yo agarro el ganchillo, que obviamente que ahí influye, pero no me pasa con el clover. También tengo un clover y que lo he probado y me encanta también porque agarra bien. El único drama que tengo es que tengo un clover 2.25 porque tuve que comprarlo para un proyecto donde la diseñadora pedía, que era una diseñadora chilena, por lo tanto sí me interesaba trabajar con la numeración que ella había pedido. Yo no tengo un estuche con todos los números de ganchillo, creo que también ese es un error. A ver, puede ser un error y no error. Algunas lo encontrarán súper práctico tener todas las numeraciones porque cuando quieran tejer tienen todos los números sabidos para ver. Pero estoy segurísima de que, por ejemplo, en mi caso, que yo tejo amigurumis, solamente amigurumis por el momento, utilizo solamente mi ganchillo número 2 y compré estos exclusivamente algunas numeraciones para compré este y un tulip, una marca más, o sea, un número más fino, porque me los pedía la diseñadora en un proyecto que todavía no lo he tejido, ¿ya? Y los compré porque como no tengo todas las numeraciones, sino que voy comprando a medida que voy necesitando. Prefiero eso a llenarme con un montón de ganchillos que a lo mejor no los voy a utilizar todos, ¿ya? Es como mi consejo si es que más encima estás empezando. Quizás en un futuro, cuando yo me dedique a tejer todo tipo de proyectos y utilice muchos tipos de hilado, quizás necesite todas las numeraciones, pero si no, creo que es un gasto innecesario. Y bueno, y tengo este de Clover del 2.25 porque la verdad es que hasta el momento todavía estoy tejiendo con este, pero ya como ven me está quedando bastante viejito. Y si me toca comprar uno, voy a comprar un Clover porque con el Clover no tuve problema al probarlo con el hilo, ¿ya? Entonces, y con mi tipo de, como yo agarro el ganchillo. Entonces, también ese es un factor importante, el tema de del tipo de ganchillo, que no se frustren en el fondo si es que no tienen las lucas o la plata para comprar uno de marca, porque hasta el momento, como les digo, yo estoy tejiendo con uno que ni siquiera tiene marca, así que con eso se los digo todo, ¿ya? ¿Qué más? Con respecto a lo que he ido aprendiendo. Hace poco, gracias a un live, trabajé en un proyecto que fue todo en base a los likes que se hicieron, que agradezco mucho porque fueron las mejores clases que he tenido en mi vida. Porque la verdad que aprendí varios truquitos que la diseñadora dio y que no se guardó absolutamente ninguno y me encantaron. Que ya se los voy a comentar cuando muestre, por supuesto, el proyecto que corresponda a ese momento que yo les cuente sobre ese proyecto.
pero una cosa que aprendí y que les puede servir mucho es que, por ejemplo, hay diseñadoras que dicen que al momento de tejer un amigurumi, por ejemplo, que tiene ropa, le dicen que cambies el número de ganchillo para que la ropa te quede un poco más suelta, ¿cierto? Bueno, esta vez no entendí, sino que aprendí otra forma de que no necesariamente tengas que cambiar el ganchillo, para que así no tengas que hacer gastos. Y en el fondo, si estás recién empezando, puedes comprarte el ganchillo que tú necesitas para tu hilado y entiendas que solamente con eso no necesitas más para lograr que tu amigurumi quede bien. Y es que esta diseñadora sugirió seguir con el mismo ganchillo, pero cambiar el tipo de puntada. Y aquí también les voy a preguntar a ustedes, las que ya son más expertas, tienen años de experiencia en el tejido quizás, o han tejido muchísimo más que yo, si les pasa eso que si les resulta o no fácil hacer este tipo de cambios de punto. Por ejemplo, yo empecé tejiendo puntada tipo V, ¿ya? Y también les voy a dejar por aquí el clip, me da por decir el clip de cómo se teje en la puntada en V. Que ese también fue un factor de por qué también los amigurumis quedan más abiertos, porque también quedan más blanditos al momento de hacer un proyecto. A ver, eso también lo aprendí hace poco, no me quiero ir por otro lado, pero de que el tipo de puntada también ayuda a que la terminación de un amigurumi, ¿ya? Que si tú quieras que un amigurumi quede mucho más duro, porque es un amigurumi que tiene, por ejemplo, mucha técnica o mucho detalle, por ejemplo, un personaje, por ejemplo, por decirlo ya, no sé, el sombrerero. Y que tiene detalles, ¿cierto? La ropa no necesita sacarse ni nada y es un muñequito de colección, por lo tanto, ojalá lo más duro, rígido posible para que el día de mañana mantenga intacto la forma, ¿ya? Siempre va a estar paradito y la idea es que no se vaya cayendo de a poco porque fue cediendo el algodón o el hilado, ¿ya? Entonces, ahí es recomendable utilizar una puntada en X o falso X, ¿ya? Esta puntada permite que el amigurumi, y también lo aprendí en este año, quede un poco más rígido y duro, ¿ya? Lo cual también hace que también el tipo de punto queden más uniformes. Y la puntada en V se recomienda, por ejemplo, en los muñecos para bebé. ¿Por qué? Porque la terminación de esos muñecos quedan mucho más blanditos y es lo ideal porque la idea del amigurumi en un bebé es que ellos sientan que está suave y no se siente igual al tejer un amigurumi en puntada en X o falso X que uno versus en puntada en V. Entonces, cuando estamos tejiendo, depende del proyecto, también debe ser el tipo de puntada. Y hay diseñadoras que incluso lo ponen en sus patrones, que el proyecto fue tejido en tal tipo de puntada, por lo tanto te recomiendan que si tú quieres que tu amigurumi, una vez terminado, quede lo más parecido a la de la diseñadora, tú debieras entonces utilizar ese mismo tipo de puntada. Y aquí, como les dije en este live, aprendí que en la ropa, en vez de que cambiarle el tipo de ganchillo, una de las opciones era esta, de cambiar la puntada. Por ejemplo, la diseñadora recomendaba el proyecto del cuerpo, tejerlo con un ganchillo del número 2, por ejemplo, y en una puntada de X o falso X, ¿ya? Creo que era falso X. Y la ropa, tejerlo en el mismo ganchillo número 2, pero con la puntada en V. Debo decir que yo, a pesar de que aprendí tejiendo con la puntada V, se me hizo fácil tomar la puntada X y ahora
la falsa X y tejer con la falsa X, todos mis amigurumis. Pero ahora que entendí que hay amigurumis que se pueden o se deben tejer, que te los recomiendan tejer con esa puntada, también hay amigurumis que deberían tejerse con la puntada V, o bien la ropa en este caso con la puntada V. Pero a pesar que yo conozco los 3 tipos de puntada y las 3 las utilicé por un buen tiempo en algunos amigurumis, hasta que encontré que quedaba mucho más prolijo para mí, mis amigurumis en puntada en X, el tener que sacarme un poquitito de ese esquema en un proyecto donde tenía que tejer con una puntada y luego la ropa con otro tipo de puntada, me pasaba que de repente estaba haciendo una vuelta con conciencia, como yo digo, tejiendo con la puntada digamos en V, como lo recomendaba la diseñadora, pero después terminaba haciendo una corrida, no sé por qué, terminaba sin conciencia tejiendo una puntada en X. Y tenía que entrar a desarmar y la verdad que me costó concentrarme en ese proyecto, porque aparte era un proyecto que no solamente tenía que ver con la puntada, tenía que ver con cambios de colores, con algunos tipos de puntadas que se hacían en una corrida y otros en otra corrida. A veces se trabajaban en 2 tipos de puntadas en una sola corrida, entonces había mucha información en un solo proyecto, en una sola ropa. Entonces me gustó, sí, porque tenía un nivel de dificultad, yo diría, avanzado. Logré sacarlo, así como... pero lo logré y bueno, tiene sus errores igual, pero ya les contaré con más detalle cuando les hable de ese proyecto. Así que bueno, todo eso son, digamos, mis cositas o mis tips que fui aprendiendo hasta lograr empezar a tejer un poquito mejor. Y la última, que ya es como lo último de lo último, porque siempre estoy buscando cómo mejorar en los amigurumis. Y yo sentía que muchas veces yo empezaba a tejer una corrida y llegaba un buen tiempo y de repente sentía como que se iba así. Y ese también lo aprendí hace poco, es un factor fundamental cuando las diseñadoras te dicen, por ejemplo, cuando hay que hacer un aumento y que esos aumentos tienen que quedar en tal posición del tejido. Y te dice, teje tantos puntos y teje el aumento. Algunas diseñadoras te explican que el tejido tiene que quedar en tal posición para que el aumento quede en cierto lugar estratégicamente bien diseñado, y te dicen que si no quedas donde ella quedó, agregues 1 o 2 puntadas más, por ejemplo, más puntos, para que te quede el aumento o la disminución donde tiene que quedar. Y esto yo no lo entendía, porque si uno estaba tejiendo la misma cantidad de puntos, ¿por qué era posible que esto pasara? Que yo quedara, por ejemplo, en un principio, muy atrás. Y yo decía, pero si yo empecé igual, tejía igual, no lo entendía, mi cabeza no entendía la lógica de esto. Y esto tiene que ver con que justamente el tejido se iba enchuecando. Y cuando se va enchuecando, no sé si una palabra universal, enchuecar, pero iba quedando como no derecho, no recto, sino que iba inclinado, ¿cierto? Eso hacía que se iba corriendo la puntada y cada vez iba corriéndose más. Obviamente que la diseñadora que tiene más experiencia, ella lograba que sus puntadas quedaran mucho más rectas. Y esto se logra, la puntada recta, lo vine a saber hace poco, porque buscando tutoriales o ideas de cómo lograr que la puntada quede mucho más pareja y prolija, que quede recta, entendía que el ganchillo tuviera que ir en posición hacia arriba. Esta parte de aquí, esta parte de ahí, debiera ser hacia arriba. Pero yo notaba que igual se me inclinaba un poco. Y aún así, tomando conciencia, como les digo, conciencia de que estaba ahí pendiente de lo que estaba haciendo, tomando el punto y logrando que el ganchillo quedara hacia arriba, lograba que el punto quedara un poco hacia arriba, pero siempre se terminaba torciendo un poco. Entonces, encontré a alguien que lo enseñaba
con el ganchillo hacia abajo, con la punta del ganchillo hacia abajo. O sea, aquí les voy a dejar un clip un clip y para que tomen nota de cómo yo lo hago, cómo agarro, ¿cierto?, el ganchillo con la punta hacia abajo, tomo el hilo o el hilado y siempre lo más posible inclinando el gancho hacia abajo. Saco todo con el ganchillo hacia abajo. Y de esta forma he notado que ya la puntada me queda mucho más derecha. Así que si tú no lo conocías, bueno, espero poderte haber ahí ayudado en este descubrimiento que tuve. Y si, bueno, ya eres experta, a lo mejor ya tú sabías esto y la verdad es que agradezco que igual hayas visto el video. Así que bueno, esos son todos mis consejos o mis experiencias o todo lo que yo he ido aprendiendo para que vaya logrando que mis amigurumis queden un poco mejor y más prolijos. Siempre voy a ir viendo detalles y cosas que puedo ir mejorando y que por supuesto cada vez que yo vaya descubriendo todo esto, yo se los voy a ir enseñando o comentando para que así también ustedes, sobre todo aquellas que están recién empezando, que llevan poquito, sepan que existen algunos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. Así que bueno, eso sería todo hasta el video del día de hoy y nos estamos viendo en un próximo video. Besito, chao chao.